Solo Cristo, solo Él me redime, me da paz, el anhelo de mi ser, tan solo Cristo, su Cristo, nombre sublime, Salvador nuestro, glorioso Dios, es Emmanuel, Dios con nosotros, palabra viva, gran Redentor. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 33. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 33, dice la palabra del Señor: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te agradecemos en este día, Padre Celestial, por todas tus bendiciones, por todos tus cuidados, por tu protección, por tu dirección. Te damos gracias, Padre Eterno, porque nos concedes el alto honor y el santo privilegio de encontrarnos para poder estudiar tu santa palabra. Gracias infinitas por el sacrificio del Señor Jesús en nuestro favor. Gracias también por la compañía del Espíritu Santo en esta hora. Al abrir tu palabra, querido Dios, queremos pedir que el Espíritu Santo pueda venir a enseñarnos, que el Espíritu Santo pueda iluminarnos y que podamos comprender y entender el plan de la salvación. Permite que en esta hora nada ni nadie pueda quitarnos este privilegio de estar estrechamente ligados a ti por medio del estudio de tu palabra. Te lo agradecemos, te lo pedimos, en el nombre santo de Jesús. Amén. Agradecemos a nuestro Dios en primer lugar, porque nos concede la vida y porque nos permite reunirnos nuevamente para estudiar la palabra del Señor. Estamos llevando a cabo esta serie de estudios que se han titulado Sacrificio Eterno. Y el día de hoy estudiaremos el tema número 7, que se titula Justificación. La palabra justificación viene del griego dikaioma, y dikaioma significa exigencia, significa acto justo, estatuto, sentencia judicial, declaración de justicia. Pero el verbo justificar aparece mucho más en el Nuevo Testamento, y la palabra justificar viene del griego dikaio y significa considerado como justo. Justificar es el acto divino por el cual Dios declara justo a un pecador penitente o lo considera justo.
Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la base, que el fundamento de nuestra justificación es la obediencia del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo fue completamente obediente. Porque el Señor Jesucristo fue completamente justo. Y es gracias a los méritos y al sacrificio del Señor Jesucristo que usted y yo podemos encontrar o recibir justificación. Dios resuelve el problema de nuestro pecado a través del sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Por qué a través del sacrificio del Señor Jesucristo? Número 1, porque Cristo es sin pecado. El Señor Jesucristo no cometió pecado, eso nos lo dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque el Señor Jesucristo fue completamente justo. Y Dios me ve a mí a través de lo que hizo el Señor Jesucristo. Dios me ve a mí a través de los méritos del Señor Jesucristo. Dios me da a mí, Dios hace en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo, pero me lo da, me lo ofrece a través de la obediencia del Señor Jesucristo. Por eso es a través de la obediencia del Señor Jesús que usted y yo podemos obtener la justificación. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, cuando nos entregamos al Señor Jesús, cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestra vida, se coloca en nuestra cuenta la cuenta del Señor Jesucristo, y yo digo, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Hebreos capítulo número 10, versículos número 6 al 10. Dice la palabra de Dios: holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La base de nuestra justificación es la obediencia del Señor Jesucristo. Vimos en la palabra de Dios que el Señor Jesucristo cumple con la voluntad del Padre, que el Señor Jesucristo se hace obediente al Padre, y entonces esa obediencia del Señor Jesucristo se ofrece a usted y se me ofrece a mí, de tal manera que la justificación significa liberación por la culpa del pecado, pero también significa liberación por el castigo por el pecado, porque el Señor Jesucristo fue quien cargó con todo el peso de mi pecado. Hebreos capítulo número 5, versículos número 7 y 8. Y Cristo, en los días de su vida terrena, ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. No fue nada fácil para el Señor Jesucristo. No fue un juego. Fue algo completamente duro. Fue una situación muy difícil. Pero a través de esa prueba, el Señor Jesús aprendió la obediencia. Dice el autor de la carta a los Hebreos que el Señor Jesucristo ofreció ruegos, ofreció lágrimas, pero a pesar de eso no dio un paso atrás. A pesar de eso no se desvió del camino, sino que estuvo decidido para poder alcanzar la meta, y logró, por la gracia de Dios, lo que usted y yo no hubiéramos alcanzado por nuestros propios esfuerzos. Por eso, como lo dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Por eso en Cristo podemos alcanzar salvación, y por eso en Cristo podemos alcanzar
vida eterna, gloria a nuestro Dios. Filipenses, capítulo número 2, versículos 5 al 8. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obedeció el Señor Jesucristo o no obedeció? Dice la palabra de Dios que obedeció hasta la muerte de cruz. El Señor Jesús llegó hasta el colmo de la humillación, llegó hasta el colmo del maltrato, todo por amor al Padre, todo por amor a usted y todo por amor a mí. Pero ¿por qué el apóstol Pablo hace tanto énfasis en esa muerte y muerte de cruz? Bueno, el apóstol Pablo era judío. ¿Qué tiene que ver entonces la muerte de cruz? ¿Qué está detrás de la muerte de cruz con Dios? ¿Qué encierra esa muerte de cruz? ¿Será únicamente el dolor físico? Quiero que me acompañen a Deuteronomio, capítulo número 21, versículos 22 y 23. ¿Qué significaba para un judío la muerte de cruz? Dice la palabra de Dios: si alguien ha cometido algún crimen digno de muerte y lo hacéis morir colgado en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Así no contaminarás la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. ¿Era fácil entonces morir en la cruz del Calvario? Posiblemente. El apóstol Pablo en sus inicios no podía entender cómo los cristianos podían adorar a un maldito de Dios, a una persona que había sido colgado en el madero. Y posiblemente por esa razón le fue en sus inicios difícil aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Aprendió el Señor Jesucristo la obediencia? Claro que sí. ¿Hizo la voluntad de Dios? ¿Hizo la voluntad del Padre? Claro que sí, querido amigo y amiga. ¿Se humilló hasta la muerte de cruz? Claro que sí. Gálatas, capítulo número 3, versículo número 13. Dice el apóstol Pablo: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Al llevar el pecado por todos nosotros, Jesús se hizo el sustituto del pecador. La maldición que nosotros merecíamos cayó sobre el Señor Jesucristo. Entonces, nuestra justificación, entonces el perdón de nuestros pecados, entonces la reconciliación con Dios está completamente segura y asegurada en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesús fue completamente obediente, fue completamente justo. Y esa obediencia y esa justicia es colocada en nuestra cuenta allí en el cielo. Lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestro favor se coloca en nuestra cuenta allí en los portales celestiales. Usted y yo, querido amigo, podemos alcanzar salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Usted y yo podemos ser perdonados en Cristo Jesús. Usted y yo podemos ser justificados en Cristo Jesús. Usted y yo podemos ser liberados por la culpa del pecado en el nombre del Señor Jesucristo. Y por eso yo digo: alabado sea el nombre de nuestro Dios. Cuando una persona entonces tiene una estrecha relación con Dios, cuando una persona tiene un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a la vida de esa persona,
esa persona comienza a ser transformado por la gracia de nuestro Dios, esa persona comienza a experimentar la justificación, esa persona comienza a experimentar la liberación, esa persona comienza a experimentar el arrepentimiento y esta persona tiene un nuevo nacimiento, su mente es completamente cambiada por el Espíritu de Dios y los demás podrán decir, algo pasa con esa persona. Por eso, usted y yo, querido amigo, necesitamos tener esa maravillosa experiencia. Nuestros hogares necesitan que tengamos esa experiencia. El mundo necesita que usted y yo tengamos esa experiencia. Las familias necesitan que nosotros tengamos esa experiencia. Cuando un esposo, cuando una esposa, cuando un hijo es tomada por el Espíritu de Dios, es una gran influencia para las demás personas. Cuando un esposo, una esposa o un hijo se deja dirigir por el Espíritu Santo, ese hogar no puede ser igual. Todos verán que esa persona está tomado de la mano del Señor Jesús. Todos a su alrededor podrán ver que verdaderamente ha estado con el Señor Jesucristo. Y esa persona se convierte en un poder y un testimonio que puede cambiar la vida de todos aquellos con quienes se está relacionando. El mejor sermón que nosotros podemos darle al mundo es una vida cambiada, una vida transformada para la gloria de nuestro Dios. El 19 de diciembre del año 2009 fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero llevaba aproximadamente unos 8 meses que estuve estudiando seriamente la palabra de Dios. Cada noche venía a los pies del Señor Jesucristo para que Él pudiera enseñarme y a través del estudio de la Biblia comencé a prepararme en estos asuntos espirituales porque deseaba entregarle completamente mi corazón a Dios. Llevados aproximadamente unos 4 o 5 meses de estar estudiando la palabra de Dios y también de estar acompañado por otras personas, aquellas personas que me acompañaban comenzaron a decirme, Sergio, tiene que bautizarse. Sergio, ya es el momento para que sea bautizado. Y yo les decía, todavía no ha llegado mi momento. Todavía no he sentido que sea la hora para ya entregarme al Señor Jesucristo por medio del bautismo. El Señor me indicará en qué momento yo lo debo hacer. Y continué estudiando la palabra de Dios y se cumplieron esos 8 meses cuando finalmente tomé la decisión de entregarle mi vida al Señor Jesucristo por medio del santo bautismo. Y es que el santo bautismo, querido amigo y amiga, es una bendición supremamente trascendental e importante y sobre todo que podemos ser revestidos por la justicia de Cristo gracias a ese maravilloso acto. Gálatas capítulo número 3, versículo 27, dice la palabra de Dios, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Justificado significa entonces que cuando Dios me mira a mí, no me ve a mí, sino que ve al Señor Jesucristo a través de mí. Y la pregunta es, ¿y qué piensa Dios del Señor Jesucristo? Bueno, en la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo número 3 versículo 17, en ocasión del bautismo del Señor Jesucristo allí en el río Jordán, dice la palabra de Dios que se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahora entonces, ¿qué soy yo del Señor Jesucristo? Soy entonces su Hijo amado. Usted y yo somos los hijos amados de Dios. Por eso, amigo y amiga, hoy nosotros tenemos que levantar nuestras cabezas porque somos amados de Dios, porque somos queridos de Dios, porque somos hijos de Dios y porque somos herederos del reino de los cielos. ¿Y qué mejor que eso, querido amigo y amiga, que ser herederos del reino eterno, hijos del Dios Altísimo? Pero tenga presente, querido amigo y amiga, que usted y yo
cada día tenemos que hacer decisiones por el Señor Jesucristo. El tema anterior vimos que necesitamos tomar decisiones por el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo, recibir al Señor Jesucristo, y eso nos permitirá ser hechos hijos de Dios. Quiero compartir con ustedes este pensamiento. El objetivo del apóstol Pablo en la epístola a los romanos es conducir a los paganos a la obediencia de la fe, no más a la obediencia de la ley. Obedecemos la ley no para salvarnos, obedecemos la ley por la salvación que recibimos por la fe en Cristo Jesús. Ahora obedezco la ley porque amo al Señor Jesucristo. Ahora obedezco la ley porque mi amor es tan grande por el Señor Jesucristo que yo voy a hacer lo que Él desea, lo que Él quiere. La verdadera obediencia, querido amigo y amiga, procede del amor. El amor es el principio fundamental en la vida del creyente. El Señor Jesús amó tanto al Padre que hizo todo lo que Él quiso. El Señor Jesucristo amó tanto al Padre que hizo su santa y divina voluntad. Justificación, dice este otro pensamiento, es el decreto de absolución de toda la culpabilidad y de liberación de toda condenación y castigo. El fundamento de la justificación es la muerte del Señor Jesucristo. Romanos capítulo número 5, versículo número 9. Dice la palabra de Dios: con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo número 3, versículo 24. Y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, número 1, el fundamento de la justificación es la muerte del Señor Jesucristo. Y número 2, el medio a través del cual se hace efectiva la justificación para el individuo es la fe. Romanos capítulo número 5, versículo número 11, dice la palabra de Dios: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Entonces, la fe es el medio por el cual nosotros podemos lograr la justificación en Cristo Jesús. Capítulo número 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por lo tanto, dijimos que justificación primeramente se sustenta en la muerte del Señor Jesucristo, y número 2, el medio que hace efectiva la justificación se llama la fe. Gálatas capítulo número 2, versículo número 16. Dice la palabra de Dios: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Obedeció el Señor Jesucristo entonces? Vemos a través de la palabra de Dios que el Señor Jesucristo obedeció, que el Señor Jesucristo hizo la voluntad de nuestro Dios,
que el Señor Jesucristo se humilló, que el Señor Jesucristo fue hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, el Señor Jesús cumplió con todo su propósito. Ahora, usted y yo, gracias a la muerte de Cristo Jesús y por la fe en Él, usted y yo podemos ser justificados, usted y yo podemos ser perdonados, usted y yo podemos ser adoptados, usted y yo podemos ser redimidos, usted y yo podemos ser reconciliados con nuestro Dios. Por eso, el fundamento de todo se llama Cristo Jesús, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso, uno de esos himnos que cantamos al iniciar nuestros temas se llama Solo Cristo, solo Él me redime, me da paz. Ese es el fundamento de nuestra fe, el Señor Jesucristo, porque gracias a Él, porque gracias a su sacrificio, porque gracias a todo lo que Él hizo por nosotros, nos concede salvación, nos concede vida eterna, y como lo estamos estudiando en este día, somos declarados justos delante de nuestro Dios. Filipenses capítulo número 3, versículo número 9. Dice la palabra de Dios: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. No puedo hacer entonces yo nada, no hay poder en mí, porque sin Cristo no puedo hacer absolutamente nada, pero con Cristo todo lo puedo, porque Él me fortalece. Encontramos entonces en esta vida ejemplos de personas que quieren vencer todo tipo de hábitos, que quieren vencer cualquier debilidad, que quieren vencer toda prueba con sus propias fuerzas. Y lamentablemente hacen esfuerzos por alcanzar este propósito. Pero, querido amigo y amiga, es necesario que usted y yo nos aferremos con toda nuestra fuerza al brazo del Todopoderoso Dios, porque únicamente con Él es que nosotros podemos ser completamente vencedores. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La justificación me dice entonces que el Señor Jesucristo ha logrado por mí lo que yo jamás podré lograr sin el Señor Jesucristo. La justificación me dice entonces que Dios anota a mi cuenta todo lo que logró el Señor Jesucristo para la gloria de su santo nombre. Dios hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Dios hace por el hombre lo que el hombre no puede hacer con sus propias fuerzas. Dios hace por el hombre lo que el hombre ni siquiera merece. Y eso que logra el hombre sin siquiera merecerlo se llama la gracia de nuestro Dios. Nunca, querido amigo y amiga, mereceremos la salvación. La salvación únicamente la obtendremos y la obtenemos por la gracia de nuestro Dios. Caemos, sí, pero el Señor está ahí para levantarnos. Pecamos, sí, pero el Señor está ahí para poder perdonarnos. Nos alejamos de la presencia del Señor, sí, pero el Señor está atrayéndonos cada día con sus brazos de amor y nos espera, querido amigo y amiga, y por eso hoy es un buen día para regresar a la casa del Padre, y todo es por la gracia de nuestro Dios. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa del Padre, ¿quién era el que lo esperaba? El Padre, por supuesto. ¿Quién fue el que corrió hacia él? El Padre. ¿Quién fue quien lo abrazó? El Padre, querido amigo. ¿Quién fue quien lo besó? El Padre. ¿Quién fue el que organizó la fiesta? El Padre. ¿Quién fue el que mandó a matar el becerro gordo? El Padre. ¿Quién fue quien lo mandó a vestir? El Padre. Entonces, querido amigo y amiga, ¿quién es el centro de todo este asunto? El Padre, nuestro amado Dios, gloria a Él. Por eso, cada día, amigo y amiga, necesitamos conocer profundamente a nuestro Dios, porque Dios
es el centro y debe ser el centro de nuestra experiencia cristiana. Romanos capítulo número 4, versículo 5. Dice la palabra del Señor: pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué podemos entonces hacer usted y yo para ganar la salvación? Absolutamente nada. ¿Qué debemos hacer para alcanzar la salvación, querido amigo y amiga? Aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Cuando usted y yo hacemos eso, aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal, entonces viene el Espíritu Santo a nuestra vida, entonces somos transformados cada día de gloria en gloria, entonces somos cristianos y cristianas arrepentidos y arrepentidas, entonces somos nacidos de nuevo, entonces obedecemos a Dios por amor y entonces estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahora Romanos capítulo número 5 versículo 10 dice la palabra de Dios: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Nos ama Dios, querido amigo y amiga? La palabra de Dios nos da evidencias que el Señor nos ama tanto, pero tanto, pero tanto, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso, por medio de la palabra de Dios tenemos suficientes evidencias para saber todo lo que Dios hizo en nuestro favor. Podemos ver cuánto ha hecho Dios para salvarnos, cuánto ha hecho Dios para recuperarnos y cuánto ha hecho Dios para que nosotros estemos nuevamente con Él, querido amigo y amiga. Hoy es una buena oportunidad para que abramos las puertas de nuestros corazones y le permitamos al Señor Jesucristo entrar en ellos. Y de esta forma Él pueda cambiar nuestra vida para la gloria de nuestro Dios. Romanos capítulo número 3 versículo 26 dice: con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe del Señor Jesucristo. La justicia se mantiene, pero mi amor y mi misericordia se derrama por todos mis hijos. Dios nos salva, querido amigo y amiga, de la perdición y del pecado por medio de la muerte del Señor Jesucristo, por medio de la muerte de su Hijo. Dios nos declara justos cuando usted y yo nos entregamos en los brazos del Señor Jesús, cuando usted y yo le entregamos el corazón completo a nuestro Dios, porque es el Señor Jesucristo quien se convierte en nuestro sustituto. Y usted y yo, querido amigo y amiga, cuando conocemos a nuestro Dios, cuando le entregamos nuestro corazón a Él, cuando reconocemos su sacrificio eterno, somos declarados justos y entonces comenzamos a experimentar, comenzamos a vivir una vida de continua obediencia. Comenzamos a obedecer a Dios por amor a lo que Él ha hecho en nuestro favor, por amor al Señor Jesucristo y por el don maravilloso de la salvación que está en el Señor Jesucristo. San Juan capítulo 14 versículo 15 dice el Señor Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. No guardo entonces los mandamientos de Dios para salvarme, sino que guardo sus mandamientos por haberme dado la salvación en la persona del Señor Jesucristo. Cuenta la historia que en aquel mercado de esclavos habían de todo tipo: mujeres esclavas, niños esclavos, jóvenes y adultos esclavos. En el fondo de aquel lugar había un hombre grande y fuerte llamado José. Este tenía cadenas atadas a sus manos, cadenas atadas a sus tobillos, tenía una cadena atada a su cuello y todas estas cadenas estaban allí unidas a un poste. Cuando llegaban personas al mercado de esclavos a querer comprar
y colocaban su mirada en José, José se levantaba sus manos y con violencia sacudía las cadenas, los miraba con una mirada de odio, de tal manera que las personas perdían todo interés por querer comprarlo. Cierto día llegó un hombre rico a este lugar. Venía en su carruaje para 2 personas y entró al mercado de esclavos. Paseó todo el lugar y llegó hasta donde estaba José. José se levantó, nuevamente levantó sus manos y con violencia sacudió las cadenas y le dijo a este hombre: mire, no pierda su dinero. Usted me puede a mí matar, pero yo no voy a trabajar. No pierda su dinero. Este hombre se quedó mirando a José. Vino el vendedor y comenzó a mostrarle los atributos de este esclavo. Vino a mostrarle la mercancía. Y finalmente este hombre decidió comprar a José. Sacó su billetera, sacó la suma que le habían pedido por él y le entregó el dinero al vendedor. Cuando este vendedor estaba soltando las cadenas, le dice al hombre rico: miren, a partir de este momento, este esclavo es completamente suyo. Ya es un problema suyo. Usted tiene que mirar a ver qué va a hacer con él. Este hombre le dice a José que se vayan a su carruaje porque deben ir hacia su casa. José se subió en el carruaje y comenzaron a irse con este hombre rico hacia donde él vivía. Desde el momento en que José se subió en el carruaje, comenzó a decirle a este hombre rico: mire, usted perdió todo su dinero. Yo no voy a trabajar. Usted a mí me puede matar, pero yo no voy a trabajar. Y ese fue el discurso de José durante todo el camino. Llegaron a la hacienda donde vivía este hombre rico. José se dio cuenta que el ambiente allí era completamente diferente. Habían muchos esclavos. Y cuando ellos llegaron en el carruaje, se acercaron algunos esclavos, detuvieron el carruaje e hicieron bajar a este hombre rico y también a José. Este hombre rico le dice a José que caminen por detrás de la casa, que lo quiere llevar hacia otro lugar. Caminan por medio de una vereda detrás de la casa, pasan un puentecito de madera y allí al fondo al final de la colina se ve una preciosa casa. Esa casa tenía un jardín hermoso y también tenía una vista espectacular hacia un lago. Cuando José entra a la casa con este hombre rico, se da cuenta que la casa está completamente amueblada. En ese momento, este hombre rico le dice a José: mira, José, yo te he comprado para que seas completamente libre. En aquella mesa que tú ves allí hay un pergamino. Ese pergamino dice que tú eres un hombre completamente libre. Lo único que tienes que hacer es firmarlo en ese momento. Yo lo firmé, yo ya lo sellé y solamente se necesita que tú lo firmes. No solamente eso, tú cuando lo firmes eres un hombre completamente libre, puedes viajar a cualquier lugar del mundo y no solamente eso también, sino que cuando lo firmes, esta casa quedará para tu propiedad junto con 40 hectáreas que complementan este terreno. José tomó la pluma, la mojó en el tintero y se dispuso a firmar el pergamino. Después de haber firmado el pergamino, José comienza a leerlo y efectivamente todo lo que este hombre rico le había dicho estaba escrito en ese pergamino y se cumpliría porque así había quedado firmado. En ese momento José se quedó mirando al hombre rico y comenzó a llorar. E inmediatamente cayó al suelo y puesto de rodilla le dice José a este hombre rico: amo, ¿qué tú quieres que yo haga? En ese momento, querido amigo y amiga, José quiere obedecer por amor. José quiere obedecer por agradecimiento.
Cuando usted y yo conocemos al Señor Jesús y vemos todo lo que Él ha hecho por nosotros, cuando usted y yo conocemos a Dios y vemos todo lo que Él ha hecho por nosotros para nuestra salvación, cuando usted y yo vemos a Dios y entendemos el plan de la salvación, entonces usted y yo obedeceremos gozosos porque lo hacemos por amor, porque lo hacemos al saber que Cristo pagó un precio muy alto por nosotros y lo hacemos en agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Pero usted y yo, querido amigo, necesitamos encontrarnos con el Señor Jesús para que nuestra vida pueda cambiar. Dice la palabra de Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y en Cristo Dios manifiesta su amor, manifiesta su gracia y manifiesta su misericordia. En Cristo, querido amigo, usted y yo somos declarados justos por la muerte del Señor Jesucristo y por su victoria. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Por eso, amigo y amiga, en este momento yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Le gustaría aceptar ese maravilloso regalo hecho en Cristo Jesús? ¿Le gustaría ser justificado en esta hora por la gracia de nuestro Dios y gracias al sacrificio del Señor Jesucristo? ¿Le gustaría, una vez más le hago la invitación, le gustaría prepararse para aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador? Le invito, querido amigo y amiga, si esa es su decisión, que hagamos una oración y le digamos a Dios que estamos dispuestos y dispuestas a entregarle nuestro corazón completo a Él. Oremos. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, alabado sea tu santo y bendito nombre. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque ella nos llena de aliento, nos llena de esperanza, nos permite ver cuánto hizo Cristo por nuestra salvación. Nos permite ver que en Cristo somos declarados justos y nos permite gozar de la bienaventurada esperanza de vivir un día eternamente al lado de nuestro amante Salvador. Gracias por tu palabra porque nos ilumina nuestra vida en esta hora. Gracias por todo lo que has hecho en nuestro favor. Te quiero pedir, Padre Celestial, una bendición especial por nuestros amigos y amigas. Permite que tu Espíritu Santo les siga dirigiendo, que tu Espíritu Santo les siga guiando en este camino. Que el Espíritu Santo les permita conocerte cada día más y que ellos puedan estar abiertos para que puedan recibir tu santa palabra, la verdad eterna. Permite, Padre Celestial, que tu mano poderosa repose sobre cada uno de ellos. Si hay alguno de ellos que está pasando por dolor, por sufrimiento, si está pasando por la prueba, por la dificultad, que el bálsamo del Señor Jesús recubra sus vidas y que ellos puedan tener la certeza que en Cristo Jesús pueden obtener la victoria. Gracias, Dios eterno, por escucharnos en esta hora. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén.